hecho, estadísticamente en este momento mueren más niños en los Estados Unidos por armas de fuego que por cáncer. Yo creo que no es necesario modificar la Constitución. Me parece que depende de cómo se interpreta. Y hay buenos posicionamientos al respecto de que se ha estado interpretando de una manera correcta la segunda enmienda. Yo pienso que lo que tenemos que tomar responsabilidad como sociedad. Yo respaldo el derecho de las personas de tener armas, incluso. Yo creo que hay circunstancias y situaciones donde hay personas que respetan la ley, que están en su plena capacidad de ejercicio de todos sus derechos, de su ciudadanía, y que les es favorable tener un arma para protegerse. Hablo de personas que pueden estar quizás en lugares aislados, hablo de personas que pueden sentir que están siendo amenazados por, sí, por criminales. Yo creo que en esa circunstancia me parece que es razonable que la persona pueda tener acceso a un medio para defenderse. Donde se hace un problema mucho más complejo para nuestra sociedad, al menos la estadounidense, que es la que tiene una epidemia de matanzas por armas de fuego, casi en su totalidad utilizadas con AR-15, el fusil AR-15. Lo que sí se convierte en un problema es cuando hay un uso completamente, como está sucediendo, desregulado de las armas de fuego y hay una posposición a implementar políticas que disminuyan las matanzas masivas que anualmente se genera dentro de los Estados Unidos. De hecho, estadísticamente en este momento mueren más niños en los Estados Unidos por armas de fuego que por cáncer. Entonces, yo creo que como sociedad hay que mirar y hay que ponderar, hay que determinar y decir, bueno, si bien es importante y es legítimo cumplir con el derecho que tienen los ciudadanos estadounidenses de poder tener un arma para defenderse, también hay que entender que el uso o la interpretación completamente, vamos a decir, extensiva de lo que significa la segunda enmienda, que además en la segunda enmienda habla de una milicia bien regulada, mezclada a este derecho a portar armas. Significa que la idea de regular precisamente el uso de armas de fuego estaba incluso de la segunda enmienda. Lo que pasa es que es algo que se ha ignorado, yo creo que claramente por el ejercicio de lobby y el ejercicio a veces de justificación ideológica de ciertos grupos para que lo que existe realmente sea un comercio de armas entre los Estados Unidos completamente ilimitado. Si la ecuación no cambia, el resultado va a seguir siendo el mismo. Se sigue culpando a la salud mental y a las personas, pero y se quiere dejar de lado el medio idóneo para que estas matanzas sucedan, que son fusiles como el AR-15 a disposición de cualquiera, como la matanza en Uvalde. Ramos, el adolescente que le ejecutó, lo compró por $1,800, dos fusiles AR-15. Ahí compró, se cogió el fusil y perpetró el crimen. Entonces, si somos incapaces realmente de poder predecir con alta precisión el comportamiento de los seres humanos, que nadie lo ha podido hacer a lo largo de la historia, y honestamente ojalá nunca nadie lo pueda hacer para gozar también de nuestras libertades. Si no somos capaces de hacer eso, entonces hay que controlar los medios idóneos para cometer este tipo de matanzas. Y para eso yo creo que tiene que asumir la responsabilidad, por supuesto, la sociedad estadounidense como tal, y también tiene que hacer, creo yo, una interpretación de la segunda enmienda más apropiada. Yo diría incluso, aunque no soy, en este caso no soy constitucionalista estadounidense, pero sí diría que al menos leer la parte donde se habla de la regulación de las armas en la propia segunda enmienda y entender de que esto es un problema y una responsabilidad de todos. El NRA, la Asociación Nacional de Rifle, obviamente tiene uno de los lobbies más complicados dentro de los Estados Unidos y de los más rechazados activamente por una gran parte de la ciudadanía, porque es el lobby de la desregulación de las armas. O sea, este lobby que lo que trata de mantener esos medios idóneos para que estas personas que padecen de enfermedades mentales y otros simplemente son personas malas,
son inmorales y quieren acometer estos crímenes para disfrutarlo, como el hecho de el hombre que perpetró el crimen en el concierto de Las Vegas, un tipo que no tenía necesariamente ninguna enfermedad mental, simplemente quería ejecutar un acto perverso y disfrutarlo. Y se armó hasta los dientes y fue y una ventana de un hotel, pues disparó contra la multitud que estaba en un concierto. Como lobbies no son distintos del resto de los lobbies que existen en los Estados Unidos. El lobby de la farmacéutica, el lobby de los seguros médicos, que también implementan o apoyan regulaciones que de hecho se puede argumentar que van en detrimento del bienestar de los propios clientes o de los propios ciudadanos estadounidenses por las limitaciones que les imponen. Y eso es un fenómeno que existe dentro de los Estados Unidos, que en definitiva, que el fenómeno de que pueden existir estos lobbies profesionales y ser pagados para promocionar determinadas agendas dentro del Congreso de los Estados Unidos, todo del aparato estatal norteamericano. Hay quien dice que es mejor que esté regulado y por lo menos sabemos quiénes son y cómo lo hacen, a que de todas maneras sería un resultado del poder económico, de las diferencias de poder económico, existiría de igual forma. Eso se puede cuestionar. Pero la Asociación Nacional de Rifle lo que ha hecho es simplemente, en mi criterio, lo mismo que hacen otros lobbies, simplemente con un tema que lógicamente es complicado y que la gente lo identifica como una de las causas de todas estas matanzas de personas de todas las edades, de todos los colores, de todos los estratos de los Estados Unidos. Y por supuesto pueden cuestionar que es por qué se hacen los de la vista gorda, por qué se mantienen tratando de sostener este estado de cosas, pero al final quienes realmente tienen la responsabilidad de esto no es la Asociación Nacional de Rifles, son los políticos. Son los políticos que son los que son votados por el pueblo, son los que tienen una oficina pública, son los que reciben el dinero de la Asociación Nacional de Rifles, son los políticos. La Asociación Nacional de Rifle puede representar a un grupo de ciudadanos que ideológicamente piensan que sí, que las armas tienen que estar disponibles para todos sin ningún tipo de limitación. O puede representar a los fabricantes de armas que son capitalistas y dicen yo tengo derecho a defender mi posibilidad de hacer mayores márgenes de ganancia. Para eso vivo en un país capitalista, ¿no? Pero realmente quienes tienen la responsabilidad de determinar, de regular, de hablar, de liderar a la sociedad para enfrentar problemas complejos como estos son los políticos. Yo creo que sí tiene que existir control sobre las armas porque esa ecuación es simple. Tienes personas y tienes armas. No vas a tener una matanza solo con las armas, que es uno de los argumentos de estos activistas que no quieren ningún tipo de regulación. Y tampoco vas a tener una matanza de ese tipo solo con las personas. Porque hay, por ejemplo, hay quien dice que puedes utilizar un auto para hacer una matanza de este tipo. Pero la evidencia te muestra a ti que lanzando un auto sobre una multitud no hay la misma cantidad de fallecidos, de víctimas, que una matanza dentro de una escuela con un fusil AR-15. No hay. Hay otros que dicen que estas personas pueden hacer incluso explosivos y poner explosivos y sustituir la capacidad del arma. Pero la evidencia te dice que los explosivos también requieren un nivel de organización que muchas de estas personas enfermos mentales no tienen la capacidad de implementar. Ellos sí pueden ir y comprar un fusil y disparar, pero elaborar estos explosivos requiere una capacidad mental, una concentración para no reventar tú mismo sobre la mesa haciendo aquello que personas que están más equilibradas mentalmente les es difícil de hacer. Entonces, la razón de por qué todos estos asesinos en masa utilizan armas como el AR-15 es clara, es fácil, es efectiva, tiene un calibre de bala que va a desbaratar a quien atraviese, que esté en su línea de fuego. Pueden comprarlo a un precio relativamente fácil, pueden operarlo fácilmente. Entonces, es un medio idóneo para cometer este tipo de crímenes. Hay un argumento que dicen también los activistas pro regulación, que es que dice, bueno, si tú estás en un parque, hay niños jugando, un niño daña a otro con un palo, tú regañas al niño, pero le quitas el palo. Está claro que ese niño no debe tener un palo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que entender que el Estado tiene que hacerse responsable, la sociedad tiene que hacerse responsable por limitar
la capacidad de fuego, la capacidad de acción letal sobre personas que es incapaz de predecir cómo van a actuar de una manera o de la otra. ¿Cómo tú puedes, como sociedad, quizás tener una política más responsable al respecto de esto? Como mismo se ha hecho con los autos. Para conducir requieres una licencia, requieres un examen, generalmente hay inspecciones periódicas. Eso es elemental, porque usted se monta en un auto y puede causar la muerte de otro si no sabe lo que está haciendo. En el caso de las armas de fuego, a mí me parece que un sistema propio, por supuesto, ajustado, que son las armas de fuego, al menos de verificación de background, limitar fusiles de este alto calibre como el AR-15, que yo no sé para qué va a querer aquí un AR-15 aquí, a menos que se esté enfrentando con una pantilla, no sé, de narcotraficantes que le venga para arriba, pero eso pasa en las películas. Aquí en los Estados Unidos, no, generalmente ustedes llaman a la policía, llaman a un equipo de seguridad, no es lo normal. Si usted quiere defenderse de un delincuente, etcétera, yo no creo que usted necesite un arma de ese nivel de calibre. Y si la idea es que entonces son los delincuentes los que van a venir con ese nivel de calibre hacia usted, bueno, entonces quizás lo que haya que tomar medidas más serias al respecto de controlar las armas dentro del crimen organizado dentro de este país o ese tipo de cuestiones, porque lo cierto es una cosa, mientras sigamos en el estado el estado actual de cosas, usted no puede ir a un supermercado sin temor a que le vayan a entrar a tiro, a un cine, los niños en la escuela, los niños a donde usted los lleve. Entonces, es un estado de paranoia donde se habla de armar a los profesores. Y yo me pregunto realmente, ¿cuánto nos cuesta en nuestras propias libertades educar generaciones que se hayan educado, que hayan aprendido en escuelas que parecen cuarteles, que hayan aprendido con maestros que tienen miedo a caer muertos en cualquier momento de un aula? ¿Cuál es el costo como sociedad de traer una nueva generación con esa mentalidad de sitio, con esa mentalidad de todo el mundo, de cualquiera puede ser mi enemigo, con esa mentalidad de tener que llevar una mochila antibala? ¿Cuál es el costo para nuestras propias libertades de eso? Yo creo que hay que hacer una ponderación muy seria, hay que razonar cuál es la sociedad que queremos. Y sí, yo creo que hay que defender las libertades que las personas deben tener y que son razonables, y aquel que necesite operar un arma de fuego por una cuestión razonable, que la tenga. Pero también como sociedad tenemos que interiorizar y responsabilizarnos con que los medios idóneos para cometer este tipo de actos criminales no deben estar fácilmente en las manos de cualquiera.